comprometidos. He construido una historia con mi esposa de amor, de matrimonio, y he cumplido esa promesa hasta el día de hoy, ¿sí? Y no se necesita solo desear, no se necesita, yo deseo hacer esto, deseo hacer el otro, sino que para poder cumplir necesitas estar comprometido. Solo una persona que está comprometida, no un deseo, porque un deseo es por un tiempo, ¿sí? Y los deseos van y vienen y pasan. Pero cuando una persona está comprometida en algo, aunque tiene luchas, es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque se ha comprometido. Se ha comprometido. Entonces, para ser fiel se necesita estar comprometido. Entonces, yo hoy quiero hacer una pregunta a la iglesia, a todos ustedes, ¿sí? Y la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos comprometidos con Dios? Y es una pregunta que tenemos que analizarla y preguntarnos cada semana, creo que cada día, ¿sí? Algo que yo hago todas las noches, es que no existe una noche que no lo haga. Por eso es que el Salmo 16 a mí me toca mucho, porque ahí dice, en las noches me enseña mi conciencia, Jehová está delante de mí. Y yo hago eso. Yo en las noches hay un resumen del día y comienza así. A ver si en algo fallé a Dios o en algo hice mal. Entonces comienza así un resumen. Y ya, hice mi resumen y digo, uy, aquí a las 2 de la tarde, aquí a las 4 o aquí. Entonces le digo, Señor, perdóname, ayúdame en esto y tal. Pero hago un resumen, amén. Y trato de agradarle, estar comprometido. Pero mi pregunta es, ¿estamos realmente comprometidos con Dios? Porque la palabra comprometido en el hebreo va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es tan radical que por cumplir esa promesa, por cumplir, puedes y das la vida entera. Es un morir constante. Entonces yo les hago una pregunta también, o unas preguntas más. ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué estamos haciendo acá? Nos reunimos todos. ¿Para qué venimos? ¿Qué hacemos? Amén. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quieres al venir acá a este lugar? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar en eso? No, bueno, porque tengo que hacer porque soy cristiano y los cristianos van a la iglesia. Dios no quiere esa respuesta. No es que la Biblia dice congréguense y tengo que hacerlo pues porque el que no congrega no es cristiano. Dios no quiere esa respuesta. Es más seria la respuesta de lo que tú te imaginas. ¿Qué quieres conmigo? Te dice Dios. Porque el que realmente está comprometido es una persona que en verdad está caminando delante de Dios. Está obedeciendo al Señor. Ahora, yo les digo algo y no es para asustarlos, pero es algo que debe alarmar nuestra vida. El tiempo de tu historia con Dios se está acabando aquí en la tierra. Cada día se está acabando, es un día menos. Y tu historia con Dios aquí en la tierra se está terminando. Y algunos piensan que tienen 50 años más, 80 años más, 100 años más. Uno dice, yo soy Matusalén, tengo 969 años. Todavía me sobran muchos años. Algún día voy a cambiar y algún día me voy a comprometer. Pero el tiempo de tu historia con Dios aquí en la tierra se está acabando. Cada día se está acabando. Se está acabando. Sí, pero yo voy a ser salvo. Ok, te vas al cielo, está bien. Pero tu historia con Dios aquí en la tierra cada día se está acabando. Y yo lo que anhelo es tener una historia con Dios aquí en la tierra impactante. Que Dios pueda, yo deje que Dios haga todo lo que pensó para que quería hacer conmigo. Todo, cada uno de los sueños, hasta donde quería que llegue, yo quiero llegar. Ese es mi anhelo. Amén. Entonces, hasta este momento de tu vida, podemos decir que le hemos entregado todo a Dios. Mateo 19:21.
Perdón, Mateo 19, 21 dice, le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y verso 24 dice, pero os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo que pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Qué difícil seguirte, Señor. Es muy difícil. Y ahora hay que entender esta palabra. Cuando dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, no está hablando bueno, sí está hablando de un camello, pero no está hablando de una aguja de coser. ¿Cómo lo meto por ahí? No está hablando de eso. Yo por años creí eso. El ojo de una aguja se llamaba una puerta tan pequeñita que estaba abierta en las noches, porque la ciudad, para no ser asaltada, era cerrada la puerta principal. Y solo los viajeros que llegaban, los forasteros que llegaban ya de madrugada, solo podían pasar por el ojo de una aguja, que era así una puertita muy pequeña, y pasaban agachados, y los camellos tenían que quedar afuera. Entonces era muy difícil que un camello pase por ahí. A eso se refiere. Es muy difícil. Pero cuando está diciendo que oyendo estas palabras, este joven se fue triste. Y saben que Dios nos emociona cuando sabemos que tenemos un llamado. Y nos comprometemos, comenzamos a caminar con Él, pero llega un punto que nos exige, en el buen sentido de la palabra, algo más. Y no nos atrevemos y nos ponemos tristes. Nos desanimamos porque no estamos dispuestos a dar. Te puedo seguir, Señor, hasta este punto, pero no me pidas más allá. Y nosotros somos conscientes que no podemos dar eso al Señor. Y no solamente estoy hablando de diezmo, estoy hablando de llamado, de vida, de tiempo, estoy hablando de muchas cosas. No puedo dar más allá. Me limito. Dios me ha llamado a esto, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy dispuesto a dar más para Dios. Entonces viene una tristeza dentro de nosotros y nos acostumbramos por años a estar en ese mismo lugar, cuando Dios nos está llamando a otro. Entonces Jesús dice a sus discípulos que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y no está hablando que los que tienen dinero no van a entrar, sino está hablando de los ricos en posesiones. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de dinero, sino que una posesión para ti es algo que te separa de Dios. Amas más eso. La Biblia dice que no puedes amar a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces Dios está pidiendo un compromiso, una entrega total. Y viene la respuesta de sus discípulos. Sus discípulos le dicen, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque Dios acá nos está pidiendo, Jesús nos está pidiendo que dejemos todo por Él. ¿Por qué nos pide eso? Y saben que hay vidas, hermanos, que se van a frustrar. Pastores que se van a frustrar porque recibieron un llamado de parte de Dios y Dios le dice, extiéndete, estoy contigo. Pero para extenderse es necesario hacer cosas que nunca se atrevieron a hacer. Entonces dicen, no, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Y no logramos ser y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y esto va para todo. Va para todo. Cuando Dios quiere traer restauración en una casa, hay que reconocer faltas. Hay que pedir perdón. Hay que perdonar, hay que ser perdonado. No, ahí no más. ¿Cuántas cosas Dios nos pide? Por eso dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No puedes correr por ese reino.
No puedes estar en el mover de Dios porque le niegas constantemente cosas, direcciones que Dios te da. No quieres, le estás negando. Entonces Dios dice, bueno, ¿me vas a obedecer o no? Me niegas esto, me niegas esto. Te estoy conduciendo hacia el propósito, pero me niegas esto y me niegas esto. Entonces todo llamado de Dios demanda muerte y renuncia. Dile al que está a tu lado, muerte y renuncia. Entonces solo aquellos que están comprometidos con Dios, aquellos que tienen una fe comprometida. Escúchame esto. Es distinto, no es igual, es distinto tener fe y tener una fe comprometida. Abismal. Una diferencia abismal. Una fe te hace seguir, pero una fe comprometida te hace seguir a pesar de lo que pueda pasar en el camino, porque estás comprometido. Yo he visto pasar a personas emocionadas en el ministerio, muy emocionadas en el ministerio. Fui pastor de jóvenes por muchos años y vi muchos jóvenes ricos que tenían tanto que al momento que Dios le dijo, tengo un llamado, deja esto, no lo hicieron. Y solo vino tristeza a sus vidas porque sabían que tenía un llamado, pero estaban frustrados. Ponte a pensar, si estás frustrado en el llamado y propósito que Dios te dio, tal vez es porque tú no estuviste dispuesto o no estás dispuesto a renunciar a cosas. Y tú has traído esa frustración, no Dios. Dios no solo llama, sino que te dirige en el llamado, y en ese llamado te va a dar dirección y te va a decir, saca, quita, renuncia, muere esto. Y si no estamos dispuestos a obedecer, simplemente vamos a estar frustrados en el llamado. He visto jóvenes ricos que se van tristes. Ya no están ellos en la iglesia, muchos de ellos no están. Algunos siguen aquí y están frustrados porque Dios les llamó a morir a cosas y no pueden. Solo los comprometidos hacen esto. Entonces, realmente, el dueño de nuestras vidas es Dios. Realmente Él es dueño de nuestras vidas. Dios pudo atraernos tanto al punto de dejarlo todo por Él. Yo recuerdo, y se lo he contado muchas veces, y me sorprendo hoy de lo que hice. Yo fui muy radical. Mis amigos pensaron que yo me había muerto. Yo me desaparecí totalmente. Me metí en la iglesia y comencé a tener nuevos amigos. Mi fin de semana era tomar, como la canción, tomar y tomar. Pero ahora mi fin de semana era hacer canchita, porque me he puesto un experto en canchita. Yo hago canchita muy rica. Las amigas de Gabriel de Valeria dicen, oye, tu papá, qué rica la canchita que hace. Siempre le meto el doble o más para que inviten en el colegio. Y veíamos películas. Me desaparecí. Pensaban que había muerto, que me había ido al extranjero de viaje. Renuncié a mi carrera, ingeniería industrial, porque recibí una promesa de parte de Dios que sería pastor en mi encuentro. Fui radical, me comprometí a esa palabra. Me comprometí a esa palabra. Amén. Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. Gracias. Y él dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás es hábil para el reino de Dios. Hay un llamado.
de parte de Dios. ¿Saben que le dijo? Deja primero que entierre a mi padre. No es como nosotros que enterramos 2 días, 3 días, ¿no? 4 ya los que no quieren enterrar, ¿no? No, la costumbre judía, hebrea en estos tiempos, es que se enterraba y se esperaba 1 año. Porque luego iban y recogían los huesos y los huesos ya los enterraban más. Los ponían en una caja pequeña, como un ataúd de bebé. Ponían los huesos y ahí ya enterraban para siempre. Entonces, ese luto era todo un proceso. Y esto le estaba diciendo, déjame primero que entierre a mi padre. Déjame primero, tengo cosas que hacer. ¿Y cuántos están así años? Cuando tu líder de parte de Dios te dice y te dice, esto quiere Dios que hagas, y tú postergas el llamado. Y te anhelas en tu corazón, yo quisiera hacer tal cosa por Dios. Uy, ¿cómo sería tan lindo tener una iglesia tan grande y hacer esto y hacer esto? ¿Y cuándo vas a empezar? Y le echas la culpa a Dios. Dios, estoy aquí y nunca me quieres usar. Y no es así. Lo que pasa es que no te atreves a ser usado. No te comprometes. Tu fe no es una fe comprometida. ¿Sabes que una fe comprometida es osada? Es osada. Entonces, ¿qué hacemos? Postergamos el llamado. Entonces, no se puede ser cristiano a medias y no se puede seguir a Cristo por tramos. Te sigo un tiempo, luego me enfrío. Te sigo un tiempo, luego me enfrío. Te sigo un tiempo, luego me enfrío. No, el que no está comprometido posterga el llamado. Le cuesta renunciar y entregar lo que Dios le pide. Deja de mirar a Jesús. Acuérdate lo que dijo Jesús. Dice que aquel que toma y mira de frente, toma la mano en el arado y voltea atrás, no es digno, no es hábil para el reino de Dios. La idea de Dios es de que tú recibes una promesa, una dirección, y pase lo que pase, tú no volteas atrás, porque eso es lo que va a hacer el enemigo. Te quiere cansar, frustrar, cargar, desanimar, con el simple objetivo de que sueltes la mano del arado. Cuando alguien mira atrás, está con el arado, comienza el arado a hacerse en curvas. Entonces la semilla no puede crecer bien y se ha arruinado todo. Ahora puedes dar la vuelta con el buey y trata de enderezar eso. No, tienes que volver a pasar máquina por todo. Y es un trabajo terrible. Entonces el que está con la mano en el arado, pase lo que pase, no mira atrás. Va con su mirada hacia adelante. Yo he pasado muchos desánimos, desiertos, he sido procesado, dolor, decepciones con mi esposa, traición, golpe y golpe y golpe y golpe. Y Dios me hizo una pregunta. Y le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto golpe, 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 golpe? Y les abro mi corazón que le dije al Señor, estoy cansado. Ya son muchos años peleando con esto y cansado. Y el Señor me hizo una pregunta y me dijo lo mismo que le dijo a Pedro. Me dijo, ¿me amas más que todo eso? Dije, sí, Señor. Entonces sigue. Porque según cuánto tú ames a Dios, te vas a comprometer a pesar de lo que puede estar en tu vida. Esa es una fe comprometida y es la fe que el Señor está buscando. Dios se comprometió con nosotros y aún sigue comprometido. El compromiso de Dios es hasta el final, hasta la muerte. Él está comprometido. Jesús demostró un compromiso hasta la muerte y Él está comprometido con nosotros. Él sí quiere cumplir tu propósito. El propósito que Él tiene para tu vida, lo quiere cumplir. A pesar de las caídas, de los desánimos,
A pesar de los errores, Él está comprometido. Y cada vez que tú restauras con Dios, Él dice, ok, sigamos. Está comprometido. No dice, ¿sabes qué? No, ya me cansaste. Otra vez con lo mismo. ¿Sabes qué? No, ya no quiero nada. Dios no es así. Nosotros somos así. Dios dice, ok, sigamos. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con el llamado que te dio. Y siempre que vuelves a Dios, siempre puedes volver a tu llamado. Porque Él está comprometido. El amor de Jesús está comprometido por nosotros. Amén. Entonces Dios está comprometido en transformar tu corazón, en salvarte, en usarte. No nos olvidemos de esas promesas sobre nuestras vidas. Pero Dios necesita que tu fe sea una fe comprometida. Comprometida. Hebreos 11:17 dice. Hebreos 11:17. Por la fe ofreció Abraham a Isaac. ¿Qué haces tú por tu fe? ¿Qué puedes decir? Por mi fe comprometida al Señor, yo pasé tal cosa y seguí adelante. Yo estoy en esto a pesar. ¿Tú puedes decir eso? Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el cual había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Tú podrías decir, Señor, yo creo que te estás equivocando. ¿Sí? Y dice el verso 19, pensando dentro de sí, miren lo que pensó Abraham, que aún de los muertos, o sea, si lo ofrezco, lo voy a matar, como Dios me ha dado una palabra, Dios es poderoso para levantarlo de los muertos y cumplir la promesa que me dijo. ¡Wow! Es tremendo. Esa fe no es cualquier fe. Es una fe que está comprometida con la palabra que Dios le ha dado. Tú nunca vas a quedar mal cuando tú pones tu compromiso en una palabra que Dios te dio. Fe comprometida. Una fe comprometida es una fe arrasadora. Es como una máquina que va rompiendo todo a su camino y no se desvía. Y viene el enemigo a tratar de poner de sal. Tú rompes eso. Viene el enemigo para intentar que sueltes ya todo. Y pone cosas siempre adelante. Pero como tu fe es comprometida, es una máquina que arrasa con todo lo que está adelante. Y sigue. Todo hombre de Dios que provocó, porque yo creo que los avivamientos se provocan, que provocó un avivamiento, algo en su ministerio, en su familia, fue porque tuvo una fe comprometida y arrasadora. Y ese hombre te va a decir, todo se me vino encima, todo se me puso al frente. No era un gigante, eran como 20, pero yo seguí adelante creyendo lo que Dios me dijo. Una fe arrasadora. Pero no solamente eso, escúchame, sino que una fe comprometida, como ya sabe lo que fue decretado de parte de Dios, el llamado que tiene, es una fe atrevida. No solo se está guardando en santidad, bueno, Señor, acá estamos, cuando tú quieras hacer las cosas. No, es una fe atrevida que te impulsa a ir por más. Y provocas cosas, le crees a Dios. Amén. Entonces la pregunta es, ¿tenemos esta clase de fe? ¿Tenemos fe para creer, para tomar el llamado? Pero tenemos esta clase de fe, una fe que atraviesa la prueba, atraviesa el proceso, el precio del llamado, y sigue creyendo. Solo una fe comprometida es capaz de eso. Yo he visto a muchas personas irse de la iglesia por tonterías. Simplemente era fe. Era un mover, era una emoción. Pero solo los comprometidos
son los que no desisten y avanzan. ¿Cómo sé que tengo una fe comprometida con Dios? No desisto en el desierto. Tú puedes sufrir, puedes pasar desánimos, todo lo que tú quieras, pero no desistes. Te limpias las lágrimas, te paras y sigues creyendo en el Señor hasta el último momento. Tu fe no es por vista, no es por lo que estás viendo. Tu fe está puesta en lo que Dios te ha dicho. Entonces no desisto en el desierto. Estoy comprometido y se demuestra en la pasión que tengo. Guardo mi corazón en la prueba. Mi anhelo es su reino. Eso es lo que hace que siga mi fe comprometida. No le niego nada al Señor. Muero constantemente a todo aquello que Dios me pide. Esto solo lo puede hacer una fe comprometida. José no recibió ningún consuelo a lo largo de su travesía. No hubo una palabra. Búscalo. Como a otros hombres de Dios. Él no tuvo una palabra de consuelo. Él solo recibía golpe tras golpe, dolor tras dolor, traición tras traición, abandono tras abandono. ¿Pero por qué siguió siendo fiel a Dios? Porque tenía una palabra y estaba comprometido. Su fe era una fe comprometida a la palabra. Yo no te estoy pidiendo que tu fe sea comprometida a otra cosa o a una persona. Te estoy diciendo, y Dios quiere que tu fe sea comprometida a la palabra que Dios te ha dado. Dios necesita que creas en lo que Él te ha dicho. José estaba comprometido. Su fe no se diluía fácilmente. José realmente era un hombre comprometido. Todo hombre que llegó a ver las promesas de Dios fueron hombres comprometidos, desafiantes en su fe, que impactan ahora nuestras vidas y sus historias están escritas en la Biblia. Entonces toda palabra de Dios está comprometida por Él mismo. Y Él dice, voy a cumplir. Dios dice, juro por mí mismo. Cuando Él suelta una palabra, lo encuentras en la Biblia. Jura por sí mismo sobre esa palabra. Miren, cuando Dios suelta una palabra, esa palabra ya está hecha. Pero lo único que pasa es que nosotros tenemos que asimilarla y creerla. Dios es poderoso para hacer todo. Pero el problema es que nosotros no lo creemos. Y nosotros somos, no el diablo, nosotros somos quienes frenamos esa palabra de parte de Dios. Entonces, esa palabra necesita compromiso, una fe comprometida. Y algo que yo entiendo es de que el cumplimiento de una promesa son dos fuerzas que chocan, que colisionan. Se necesita esto. Amén. Es la palabra de Dios que tiene ese poder de partir el alma, el espíritu, de que cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, que Él juró por sí mismo, que ya conoce todos los días de nuestra vida y Él declara y su cumplimiento nadie lo niega. Poderoso. Su palabra tiene que colisionar con tu fe comprometida. Tiene que haber un choque ahí, en donde se encuentran y se fusionan. Entonces se sella el cumplimiento, porque tú no le impides. Pero pastor, Dios es por supuesto, mira la vida de Sansón. Yo creo que Dios quería otras cosas con él. Pero no hubo una fe comprometida. Pero sin embargo vemos la vida de David, que se declaró una palabra y él
tuvo una fe comprometida. Dios no mintió a José, pero todo hubiese acabado. Él no hubiese llegado a ser gobernador, ni los sueños que Dios le dio se hubiesen hecho si él se acostaba con la esposa de Potifar. No, pero Dios es poderoso. Sí. El problema no está en la palabra. El problema está en nuestro tipo de fe que tenemos hacia esa palabra. Entonces, José estaba comprometido, pero todo hubiese acabado si José se acostaba con la esposa de Potifar. Dios no mintió a Abraham, pero todo hubiese acabado si Abraham le negaba a Isaac a Dios. Ahí acaba todo. No, Señor, no lo mates, no lo voy a entregar. Discúlpame, Señor, yo te entrego a todo, hasta a mi esposa te la entrego, pero yo a Isaac no lo entrego. Ok, me has demostrado que tú no eres digno del llamado que quiero hacer contigo. Pero sin embargo, ¿qué dijo? No extiendas el cuchillo sobre el muchacho, porque me has demostrado que me amas a mí. Y no solo eso, sino que juro por mí mismo que te haré padre de multitud. Y encontró Dios una fe comprometida a la palabra. Dios suelta la palabra y el llamado y está esperando si estás creyendo. Y sabes, no es cuando sí, Señor, acá estoy, yo te creo. No. Es en el proceso. Es cuando lo quieres soltar todo y no lo haces. Es cuando quieres llorar, pero sigues comprometido. Es cuando estás cansado, pero sigues comprometido. Lo que estás haciendo es que estás poniendo compromiso a esa palabra de Dios. Dios ungió a David para ser rey, pero si David no enfrentaba a Goliat, si David mataba a Saúl, su pastor quería matarlo. Su padre lo menospreció entre los hermanos. Por eso se escribe el Salmo 23. Yo tengo mi pastor, Jehová es mi pastor. Pero ese hombre estuvo solo. Pero sin embargo, no mató a Saúl. David no esperaba, él esperaba el tiempo de Dios. Pero si él no esperaba el tiempo de Dios, jamás se hubiese convertido en rey. Si tenía miedo a Goliat, si mataba a Saúl, si no esperaba el tiempo de Dios, no se hubiese convertido en rey. Lo único que falta, amados, para tu promesa es tu fe comprometida. Es lo único. Entonces no digamos que estamos comprometidos cuando estás quieto en tu sitio. No digamos que estamos comprometidos cuando no cambiamos. Seguimos siendo los mismos. No estás comprometido. Cuando fácilmente sueltas a Dios y postergas el llamado y el líder tiene que estar repitiendo lo mismo, no estás comprometido. José esperó 13 años para llegar a ser gobernador de Egipto desde el sueño. Él tenía 17 cuando vino el sueño. Esperó 13 años, a los 30 fue levantado como gobernador de Egipto. David esperó entre 12 a 15 años huyendo, desde que fue ungido hasta que fue rey, coronado como rey, de 12 a 15 años. Abraham esperó 25 años, desde que le fue dicho a los 75 años que su esposa tendrá un hijo, y a los 100 lo tuvo. 25 años. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Porque estaban comprometidos. Señor, yo no sé qué vas a hacer tú, pero de aquí no se me muevo hasta que yo vea cumplir lo que tú me has dicho. Esa es una fe comprometida. Pero en ese espacio, mi pregunta es, ¿por qué el tiempo es diferente con cada uno? Uno 13 años, uno 15 años, uno 25 años. Amén. Yo tengo promesas que sigo esperando. Ya llevo 22 años esperando. Pero ¿por qué el tiempo es distinto entre cada uno de ellos? ¿Por qué no es para todos igual? ¿Por qué es diferente en cada uno? Porque ese espacio de tiempo fue lo que necesitaron ellos, no Dios. Escúchame esto.
Dios está esperando que tu carácter, que tu compromiso alcance la promesa. Y uno dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere. Y Dios es como 30 años más. Y Dios quiere que sea así. La fe comprometida acelera el tiempo. Y somos nosotros quienes estamos postergando. Dios da la promesa cuando estás listo para recibirla. ¿Por qué no te ha dado eso? Algo no has cambiado. Algo no has quitado. No estás creyendo como deberías creer. No estás comprometido realmente. Dios no va a arruinar el regalo. Sí, la promesa es alta, pero Dios necesita que nosotros podamos encajar en eso. Entonces Dios da la promesa cuando estamos listos para recibirla. Yo quiero mostrarles una foto, no sé si la tienen ahí. Hay una semilla que se llama, antes de la foto, hay una semilla que se llama de la datilea. ¿La han escuchado? ¿Sí? Una semilla, dátil. ¿Sí? Y esta semilla es muy chiquitita, una semilla. Y llega a ser, es muy conocida en los tiempos bíblicos. Pequeñita, chiquitita, pero llega a una altura de 30 metros y da frutos en abundancia. Ok, escúchame esto. La semilla de dátil es una palmera de la datilea. Alcanza una altura de 30 metros y puede germinar aún después de miles de años. Científicos israelitas lograron germinar semillas de más de 2000 años que fueron encontradas en la fortaleza de Masada, pudiendo cosechar frutos de la misma especie que comían en tiempos bíblicos. Esa semilla tenía una palabra, fue hecha para algo, y esa semilla no vio lo pequeña que era, ni el tiempo, pero cuando llegó su momento, germinó. Tal vez hay muchos que se sienten así, ¿no? Yo me sentía uno así, como una semillita, ¿no? Y dices, ¿cuándo es el tiempo? Pero esa semillita no sabe de Biblia. Esa semillita pertenece a una especie. Y dentro de sí hay un poder de Dios para levantarla 30 metros. Y para que dé fruto y alimentar a generaciones. Y esa semilla tiene el poder de no pudrirse por miles de años y esperar miles de años para germinar y levantarse 30 metros. Una semilla tiene una palabra de Dios. ¿Por qué tú botas tu palabra? ¿Por qué la escondes? Le echas tierra, como se dice, cuando tú eres portador de una semilla que puso Dios en tu vida. Dios puso una especie y fuerza en esa semilla. De igual forma lo puso contigo. Pero esta semilla, ¿cuál es la diferencia de nosotros? Que no tiene el poder de dudar. No tiene mente para dudar. Ella no escucha que es otra cosa. Ella no tiene noción del tiempo. Ella solo cumple el propósito de su creador y da fruto. ¿Qué tal si fuéramos así como esa semilla? Dios ha puesto en todos nosotros un llamado, una asignación, un propósito. Y solo va a germinar cuando tu fe sea comprometida. Solo ahí va a germinar. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar? Yo estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. De aquí nadie me mueve, como dicen, ¿no? Eso es lo que más me ha procesado Dios. En toda mi vida, lo que más me cuesta y lo que más me ha procesado. Toda mi vida, Dios, dime algo que he logrado y en todo eso Dios me ha procesado. Me enamoré de mi esposa y me dijeron, tú eres no me dijeron, pero yo fui el que más esperó en toda la iglesia. Veía que se noviaban, se casaban. Yo pasé
Se inventaron hasta tiempos. Preseparación, posseparación, pre. Esperé por mi esposa, casi 4 años. Y así sucesivamente. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar el cumplimiento de tu promesa o simplemente botarla? Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Escúchame algo, esto no se trata del diablo, no se trata de las pruebas. Si tú estás creyendo y esperando una promesa de Dios, hermano, no hay nada que hacer contra un hombre y una mujer que le cree a Dios. No hay nada que hacer. Sí o sí, ese hombre y esa mujer de Dios va a ver el cumplimiento de sus promesas en su vida. Sí o sí. Amén. Entonces, toda la palabra de Dios tiene ese poder y compromiso insertado en ella. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con verdad. Él no miente. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Con la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone por tesoro los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace anular el consejo de los gentiles y hace anular las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por generaciones. Si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Sí o sí. Todo se tiene que mover y todo se tiene que acomodar al cumplimiento de la palabra de Dios. Todo se tiene que desenredar. Pero yo te aseguro que Dios no te va a mentir. Dios no te ha mentido. Pero yo necesito estar comprometido con la palabra de Dios. Quiero que vean un video. ¿Sí? Si lo tienen listo. Maestro, ¿pueden ayudarnos a todos, por favor? Maestro.
Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga, maestro. Fui yo, maestro. Solo el pequeño de su túnica, solo la única donde doy nuestra asunción. ¿Por qué mi túnica? Lo siento, yo sé que debía decirle, pero si me tocaba hubiera terminado virtualmente sucia de acuerdo a la ley. Estaba enfermo, estuve enfermo por sus heridas. Sangraba y nadie pudo hacer nada. Pero pensé que si solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón, gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. Maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla. Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mía, sé que has peleado durante mucho tiempo. Debes estar exhausta. Ahora ven en paz. Tu fe te ha salvado. Esta es la raíz de la prédica, el núcleo de la prédica. Y eso está en Lucas 8:43. Dice que una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre inmediatamente. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Guarden esto en su corazón, en su mente. La multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer activó algo en el reino de los cielos. Jesús le dice: alguien me ha tocado, y no estaba jugando con eso, digamos así, y todos parecieron que Jesús está hablando tonterías. Por eso es que Pedro le dije: todo el mundo te aprieta, te oprime, y tú dices que alguien te ha tocado. Y Jesús dijo: poder ha salido de mí. Ustedes conocen la historia, pero ¿saben qué, hermanos? Muchos hemos recibido una palabra de Dios en nuestra vida, pero solo oprimimos y somos parte
digamos así, sin ofender, del montón de cristianos que oprimimos, que estamos en la iglesia, que apretamos, que alzamos las manos y todo eso, y yo no tengo nada en contra de eso. Pero son pocos realmente los que dentro de toda la multitud extraen poder de Dios. Si se puede decir ahí así. Que creen. Son pocos los que tienen una fe comprometida. Esta mujer activó la palabra puesta ahí en las Escrituras, según un estudio bíblico. Dejada y abandonada en pergaminos. Una palabra escrita por Malaquías hace 400 años atrás, desde que pasó esto, desde Lucas a Malaquías, 400 años fue declarada esa palabra por el profeta Malaquías en capítulo 4:2. Dice: pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, Jesús. Y en sus alas, en el borde de sus alas, traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde, porque en las alas, en el borde de las alas del Salvador. Una palabra que dijo Malaquías. Tal vez esta mujer escuchó esa predicación o ese versículo. Todo el mundo lo escuchó, pero esa palabra, ese versículo tenía un poder escondido y nadie lo hacía germinar. No había una fe al nivel de esa palabra, una fe comprometida que haga germinar esa palabra. Pero esta mujer logró recordar tal vez eso y creyó. Y no solo tuvo fe, sino una fe comprometida, porque esta mujer, con dolor, con cansancio, se metió entre la multitud. Tal vez se arriesgó a morir porque estaba tocando un sacerdote, a un rabino, y así impuro al rabino con la sangre. Pero su compromiso atravesó dolor y tuvo una acción atrevida. Una acción atrevida, con dolor y con debilidad, y se sumergió en la multitud hasta llegar a Jesús, arriesgándose. Entonces no solamente creyó en la palabra, sino que su compromiso por esa palabra la hizo atrevida. No sé si me están entendiendo. Yo no quiero que salgas de aquí, qué bonita estuvo la prédica, qué chévere, sí, el compromiso. No, que te genere algo ese compromiso, que genere algo, una acción espiritual en tu vida, que haga que se desate poder de Dios en esa palabra que te dio. Verso 45 dice que muchos le oprimían, y así somos. Oprimimos, hacemos declaraciones, pero todo se diluye. Lo único que queda es la fe comprometida. Amén. ¿Cuántos estamos acá de la misma forma, siguiendo a Jesús? Entonces Dios desea que nuestra fe trascienda nuestros límites y debilidades y acciones. Basta de ser como la multitud que sigue a Jesús y no desate el poder de su palabra. Tal vez tenemos fe, pero una fe sin obras, hermanos, es muerta. Nada va a suceder si no estamos comprometidos. Escúchame esto. La fe comprometida mantiene viva la promesa. Lo voy a volver a repetir. La fe comprometida mantiene viva la promesa sobre tu vida. Dios se sorprende y dice: wow, está comprometido conmigo. Yo tengo que cumplir esa promesa, sí o sí, y lo voy a ayudar porque se ha comprometido. Basta de ver lo duro del proceso. Basta de la queja. Volteemos nuestros ojos a la palabra que Dios nos dio. Comencemos a mirar el poder que tiene esa palabra que Dios nos dio. Eres líder, eres pastor de un ministerio.
Hay una palabra sobre esa iglesia y hay una palabra sobre ese ministerio. No se trata de cumplir nada más y mantener todo acomodadito y en orden. Un líder tiene que provocar cosas. Un líder tiene que desafiar el ministerio, tiene que desafiar a la iglesia. No se trata de mantener todo caminando en orden. Eso lo hace cualquiera. Se trata de desafiar. Se trata de tener una fe comprometida a tal punto que se provoque cosas. Dios quiere que germine ese llamado que puso en tu vida. Pero para eso se necesita una fe comprometida. Termino con Hebreos 11:3. Dice, por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. No es lo físico, es la palabra que Dios suelta. Entonces, si yo entiendo esto, voy a la palabra de Dios. Abrazo la palabra de Dios. Es lo único que necesito. Hay gente que dice, para que se cumpla esto, se necesita que tal persona haga esto, que tal persona diga esto, que se muevan estos de acá, que pase esto, que Dios me dé finanzas, que Dios traiga 1000 personas, que me dé discípulos, que Dios haga esto, que hable al corazón de... No. No se necesita eso. Ese es el resultado de la declaración de Dios. Para el cumplimiento simplemente se necesita que Dios suelte una palabra. Y yo estoy seguro que Dios ya te dio una palabra en tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Dios necesita encontrar una iglesia comprometida, osada, atrevida, para poder desatar todo lo que Él dijo que haría con renuevo. Amén.